Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches en el momento en el que estén escuchando este misionero para el 10 de diciembre de 2022. Hoy decidí hacer el misionero en este formato como si estuviera yo en el templo y pasara a explicarlo, ¿vale? Este formato no es como el de costumbre, ya que siempre ponemos a un ladito el texto para que tú lo vayas leyendo conmigo. Y yo también le voy dando lectura, pero esta vez lo decidí hacer así por algunas cuestiones técnicas. Así que bueno, vamos a iniciar. El título de este misionero es Dios capacita a los que llama. Y nos lo manda Vanuatu. Vanuatu es este señor, mira, para que lo vean. Ahí está, ya está enfocado. Vanuatu es un señor, morenito, que nos lo manda desde... perdón, él es Frank, me estoy equivocando. Vanuatu es la ciudad de donde viene. Y él es Frank. Y ese señor que ven entonces es Frank, ¿vale? Y dice el título: Dios capacita a los que llama. Una disculpa, no estamos adaptando a este nuevo formato, pero vamos a darle entonces lectura ya, sin más premura, ¿vale? Dice así: Frank era un niño mimado que vivía en Vanuatu, al sur del Pacífico. ¿Sale? Era el único hijo del segundo matrimonio de su padre y era muy consentido por sus padres. Al igual que José, el personaje de la Biblia, era el consentido por Jacob, y como en la historia de José, los celos entre hermanos causaron problemas con los hermanos mayores del primer matrimonio de su padre. ¿Sí? Así que consentir a un hijo, darle preferencia a un hijo, nunca es buena idea, padres. Yo tengo dos hijitos, una niña y un niño, y me gusta tratarlos igual a los dos, exactamente igual. Aunque tal vez uno sea más rebeldito, no es bueno tratar con preferencia a nadie. Así que seguimos. Por ahí va la historia, ¿verdad? En contraste con la infelicidad que sentía en su casa, Frank se sentía muy feliz estudiando en la Academia Adventista de Aoare, donde asistía localmente. Allí tenía muchos amigos y le encantaba ir a la iglesia los sábados. Sin embargo, hermanos, fíjense, mientras estaba en la escuela secundaria se enfermó y tuvo que ser hospitalizado. Sus padres, preocupados de que pudiera morir, decidieron cuidarlo en casa cuando salió del hospital. Ese fue el fin de la educación de Frank. Nunca terminó la secundaria. ¿Y qué problema tenía tan grande que no podía terminar? Bueno, Frank se convirtió en otro chico más, como todos los demás en su aldea, ¿sí? Y bueno, aquí viene lo interesante, hermanos, la prueba que tuvo Frank. Dice así: Frank se convirtió en otro chico más de la aldea. Carecía de habilidades para conseguir trabajo. Cuando su padre murió, sus hermanos mayores heredaron la propiedad, dejando a Frank sin nada. Frank se convirtió en un niño perdido, sin ningún propósito o significado en la vida, hermanos. Lamentablemente, algo que Frank disfrutaba muchísimo en la Academia Adventista era la clase de carpintería. Había aprendido cómo fabricar muebles recordando la clase de carpintería. Comenzó a ganarse la vida construyendo pequeños muebles y casas pequeñas en su aldea. Pasaron los años y Frank se casó y tuvo hijos. Dejó de fabricar muebles y comenzó a confiar en su madre y otros parientes para el mantenimiento de su familia. Él y su esposa discutían constantemente debido a que su esposa le pedía que encontrara un trabajo para mantener a sus hijos. Parecía que no había salida. Y hermanos, a veces las hermanas la regan porque ven al esposo como una fuente tal vez de dinero y no como un marido, no como el padre de sus hijos. Y cuando el papá empieza a no llevar dinero a la casa, las mujeres empiezan a presionar: dinero, hace falta para esto, hace falta para otro. Y sí, es la obligación del hombre hacerlo. Yo no digo que no, un servidor mismo lo hace. En mi caso, por ejemplo, yo mantengo a mi familia, ¿sí? Pero hermanos, cuando el hombre está incapacitado, hermanas, no vean así al hombre, cambien de mentalidad. Mi esposo ya está discapacitado, ni modo, en la vida que me tocó, es el esposo que me tocó. Ahora me toca a mí apoyarlo y también tratar de trabajar para sacar los gastos. Así que hermanas, tomen eso en cuenta. Una noche despertó Frank, cayó de rodillas y le suplicó a Dios que lo ayudara.
por favor, dame la oportunidad de demostrar que sí soy capaz de mantener a mi familia, oró. Poco después, uno de sus hermanos mayores, llamó Ken, le ofreció un trabajo de carpintería en una granja de coco y cacao, o sea, se llamaba Ken, perdón. Agradecido a Dios, Frank rápidamente puso sus habilidades en uso, reparando edificaciones agrícolas. Más tarde, una fábrica de enlatados lo contrató como trabajador de mantenimiento. Sus habilidades llamó la atención de su supervisor y bueno, le empezó a ir mejor. Esta empresa terminó en bancarrota y el que era supervisor de Frank comenzó su propio negocio, así que contrató a Frank para que trabajara con él fabricando muebles y construyendo locales comerciales. Frank tuvo mucho éxito y se olvidó de Dios, olvidó aquella oración desesperada que había hecho pidiendo a Dios que lo ayudara, hasta que una noche, hermanos, aquí viene la prueba y lo interesante, hasta que una noche mientras dormía Frank soñó que veía a su abuela entregándole un mensaje divino. Su abuela le prometió que se convertiría en un empresario prominente y que sería dueño de su propia compañía, pero le dijo que para que eso sucediera tenía que ser fiel a Dios otra vez. Al sueño asombró a Frank y decidió entregar su corazón a Dios. Comenzó a asistir a la iglesia todos los sábados. Al cabo de pocos años, su sueño se hizo realidad. Frank se convirtió en el propietario de una exitosa empresa de construcción de carpintería y tuvo sus propios empleados. Recordando su deseo de ser fiel a Dios, regresó a la aldea natal para reconciliarse con todos sus hermanos mayores y hacer las paces con el resto de su familia. Encontró que sus hermanos habían construido una pequeña iglesia adventista utilizando materiales de construcción locales. Voluntarios de Maranatha les había donado materiales para construir una iglesia más grande, pero la estructura seguía sin terminarse. Y bueno, aquí dice que al final, gracias a Dios, pudieron hacer la iglesia. Él se reencontró con Dios y se dio cuenta que el secreto para mantener el éxito en la vida, y no solo aquí sino arriba, hermanos, es mantenerse constante y fiel a Dios. No solamente cuando te vaya mal, sino cuando te vaya bien también. Él dice tenemos que ser fieles, y él se arrepiente del tiempo que perdió no estando con Dios. Y bueno, gracias por su ofrenda de 13º sábado de este trimestre, que ayudará a las familias de Vanuatu, de toda la división del Pacífico Sur y del mundo, a conocer más sobre Jesús a través de la serie de películas animadas basados en los libros El Camino a Cristo. Hermanos, esto ha sido todo. Mi nombre es Toño García. Por favor, dale like y suscríbete. Nos vemos en el nuevo horizonte. Hasta la próxima, hermano. Feliz sábado.